que líderes y gobiernos han querido imponer un sistema de mal gobierno. Han querido promover y usar la apología de la ignorancia, de la falta de conocimiento como una herramienta para gobernar y someter. Hoy es una realidad en muchos países. Muchos presidentes hoy, incluyendo nuestro amado presidente, dan vergüenza a nivel mundial, ¿sí? Dan vergüenza por su contenido, sus discursos, y así está todo esto. La pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que se quiere? Vemos allí en tiempos de José, el hijo de Jacob, que había muy buenos abogados, juristas, filósofos, matemáticos, ingenieros. Habían administradores de empresa, arquitectos, pero no había gente con inteligencia espiritual. Amén. Y lo demostró cuando el faraón sueña y nadie le puede interpretar estos sueños, porque no tiene ejercitada la inteligencia espiritual. Amén. Pero un hombre llamado José dijo, sí, espere, esto es fácil. Yo puedo interpretar lo que usted sueña. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Le dio la interpretación desde un modelo económico y político que iba a salvaguardar a Egipto como potencia, como imperio, pero también que iba a salvaguardar vidas de muchas personas de otras regiones aledañas a Egipto. Por eso yo me pregunto, ¿qué ocurre con aquellos países donde constitucionalmente se quiere prohibir el uso y la lectura de la Biblia? Lo que se quiere es castrar una de las inteligencias más importantes que debe desarrollar el ser humano. Amén. Ahora, quiero tomar como un referente a Howard Gardner. Howard Gardner propone dentro del estudio que el ser humano puede desarrollar 8 tipos o clases de inteligencia. Y a este libro que escribió sobre esta investigación le tituló Las inteligencias múltiples. Quiero aclarar aquí algo. Universalmente hay 4 tipos de inteligencia. La inteligencia humana. Está la inteligencia natural, que es extraída de cualquier fenómeno natural, de cualquier reino de la naturaleza, sea el protisto, hongo, vegetal, animal, mónera. De cualquiera se extrae información importantísima y eso es inteligencia natural. Pero está la inteligencia diabólica. ¿Sabía usted que Satanás es inteligente? Los demonios tienen un tipo de inteligencia extraordinaria. Pero esa inteligencia se clasifica y se categoriza como la inteligencia diabólica, perversa. Así que en la siguiente gráfica quiero mostrar los 8 tipos de inteligencia que promueve este autor, Howard Gardner, que de hecho fue profesor aquí de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Estas 8 inteligencias las quiero mencionar rápidamente. Está la lingüística, la verbal. Personas que desarrollan una habilidad extraordinaria, no solamente en la gramática, la ortografía, la etimología, la comprensión de lo que son las palabras, los idiomas. Hay gente que es políglota, habla muchos idiomas, pero ¿con qué facilidad? Eso es una inteligencia desarrollada desde la capacidad del ser humano. Está la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, que algunos autores le llaman la inteligencia social. Esa capacidad o habilidad para entender a los demás, para empatizar, para ser pacientes, para comunicarse con asertividad, para formar líderes en cualquier campo de la sociedad. También es una inteligencia con una capacidad, la intrapersonal, de entenderse a usted mismo. Esa capacidad de conocerse a sí mismo. Oiga, y es que conocernos a nosotros mismos es complejo. Yo no soy el mismo
hombre que me casé con mi esposa. Llevamos 20 años de casados. Y ella no es la misma mujer con la que yo me casé hace 20 años. Ella ha cambiado en muchas áreas hormonales, emocionales, ha madurado en otras áreas, etcétera. Así que cuando nos miramos decimos, ala, ¿yo me casé con usted o fue con otra? Y ella me dice lo mismo, ¿cierto? Porque cambiamos con el paso del tiempo. Y esa capacidad de conocernos internamente, nuestras emociones, pensamientos, nuestras fragilidades, nuestras fortalezas, tiene que ver con la inteligencia intrapersonal. Por otra parte está la inteligencia naturalista, que es una habilidad extraordinaria de poder conocer los ambientes de la naturaleza. ¿Y cuántos biólogos marinos y de otros químicos se enamoran, se apasionan y entregan años, décadas de vida investigando aspectos de la naturaleza? También tenemos la inteligencia cinética, corporal o kinestésica, que es una capacidad que desarrolla el ser humano en las manualidades, en el arte. Son habilidades extraordinarias que se desarrollan del propio cuerpo. Por ejemplo, deportistas, bailarines, artesanos, gente que es hábil para diseñar, para las manualidades, para la ingeniería, entre otras cosas. Tenemos la inteligencia lógica, matemática, no solamente números, fórmulas, despejar variables. Es una capacidad de ver, en lugar de ir al estadio y emocionarse por el gol que va a hacer México, van y calculan cuánta gente hay, cuánto costó este estadio, cuánto paga cada uno, cuánto está ganando el uno, y le tiran matemática a todo. Inteligencia matemática y lógica, ¿cierto? En cambio, otros están allá llorando y tienen una inteligencia emocional. ¿De qué se trata? La inteligencia musical es una habilidad para percibir, para entonar, para transformar y expresar ambientes a través de tonos, acordes, ritmos, velocidades. Y de esta manera surgen canciones que llegan al corazón. La inteligencia artificial, hace unos días tuve un conversatorio y llevé a varios representantes de distintas esferas de la sociedad. Y entre ellos llevé a unos compositores de música. Y decía, pues para mí la inteligencia artificial ha sido una herramienta hermosísima, pero la inteligencia no puede crear el efecto que yo creo cuando canto una canción, porque yo hago llorar a la gente cuando canto. La gente, el sentimiento con el que canto le llega al alma, al corazón. La inteligencia artificial no ha producido todavía es esa variable que puede enganchar algo allí. Necesita que nosotros, nuestra voz y nuestro sentimiento esté codificado. También estamos hablando de la inteligencia visual espacial. Es una capacidad para observar el mundo desde diferentes perspectivas. Esa capacidad subjetiva de mirar espacios. Los arquitectos y diseñadores, cuando van a construir una torre, un edificio, no ven nada, pero sus ojos ya están calculando cada espacio. Es una inteligencia extraordinaria. Ahora, ¿cuántos se enamoran de todo esto que puede desarrollar el ser humano? Extraordinario, ¿cierto? Fenomenal. A mí me encanta eso. Trabajo con las mentes de los estudiantes. Trabajo y entiendo el cerebro, cómo se estimula para el aprendizaje en cada una de ellas. Pero le tengo buenas noticias. A este señor Garden se le olvidó la inteligencia espiritual. Y de eso es que yo vengo a hablar en esta mañana. Amén. Vengo a hablar de la inteligencia número 9. Vamos a activar la inteligencia 9, que es la inteligencia espiritual. Aquella que el señor Garden no pudo percibir, que no pudo percibir la importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad, de la historia y de los seres humanos. Amén. Así que prepárese y dígale al que está a su lado, no me interrumpa porque esto se puso bueno.
Ahora, la Biblia dice en el Proverbio capítulo 9, verso 10, que el temor de la sabiduría que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿cierto? Todo tiene un principio. Para ser sabios necesitamos tener un respeto absoluto a Dios, a sus pensamientos, a sus razonamientos, a sus enseñanzas. Pero el principio de la inteligencia es el deseo de conocer al Santísimo. Mire que no dice que el principio de la inteligencia es conocer al Todopoderoso, ni tampoco al Omnisciente, ni al Omnipresente, ni al Altísimo. Dice al Santísimo. Es decir, ¿cómo conozco la pureza de los pensamientos de Dios? Ahí hay inteligencia. Amén. ¿Y cuántas personas hemos debido atender como pastores, ingenieros, gerentes de bancos, arquitectos, administradores financieros de empresas, psicólogos he atendido yo? Imagínate, yo atendiendo a un psicólogo, porque lleva una vida vuelta a nada. He atendido médicos, personal del campo médico, porque la inteligencia espiritual es una inteligencia que también necesita la sociedad. Hoy uno mira muchas generaciones que desprecian la inteligencia, y muchos gobiernos que quieren a su nueva generación y a su gente brutos, hermano, porque así se pueden controlar y dominar mejor. Entonces alivianan todo el sistema para que la gente sea perezosa, se relaje, no haya esfuerzo, no haya un buen nivel educativo, entre otras cosas. La inteligencia espiritual tiene principios. Conocer al Santísimo es el principio de la inteligencia espiritual. Y un primer factor que quiero destacar es la capacidad de oír la voz de Dios. Diga conmigo, capacidad de oír la voz de Dios. La clave del éxito en una vida está en la capacidad de oír. Cuando yo tengo la capacidad de oír una instrucción, una indicación, una enseñanza, un tips de sabiduría y lo aplico, me va a dar un excelente resultado. Pero si en la primera fase del excelente resultado, que es oír la instrucción, yo estoy distraído, no presto atención, estoy objetando, contraargumentando, cuestionando, pues definitivamente no me va a dar el mismo resultado. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1 y 2, dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres con atención la voz del Señor. Dios está garantizándonos éxito en todo, en nuestra relación matrimonial, en nuestro rol de padre, en nuestro rol de hijo, como profesionales, en el ministerio. En todas las áreas Dios nos garantiza éxito, pero ese éxito tiene una plataforma de instrucciones sabias, de instrucciones de una mente inteligente, que es la mente de Dios, la mente más brillante, la que hizo el cosmos, el universo, las constelaciones, el que lo sustenta todo, el que lo provee para todo, aún las aves del cielo, los lirios del campo, todo lo está sustentando todos los días la mente brillante de nuestro Dios. ¿Cómo despreciar su enseñanza? ¿Cómo despreciar su instrucción sabia? ¿Cómo dejar de oír esa fuente de inteligencia tan extraordinaria? Así que oír con atención se constituye en el primer paso o peldaño de una escalera de crecimiento para adquirir inteligencia espiritual, y con ella todos los resultados
que viene con ella. Amén. Ahora, en el texto de Juan capítulo 8, verso 43, Jesús hace una pregunta a los apóstoles. Y a mí me captura mi mente y mi atención esta pregunta. Les dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Está enojado, indignado. ¿Por qué no oyen mis palabras? Le dice a los judíos, a su propia gente. La escritura dice que a los suyos vino y los suyos ensordecieron sus oídos y lo rechazaron. Jesús, yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando le habla a una persona y usted sabe que esa persona no le está prestando atención. Eso se percibe con facilidad. Usted le está diciendo: mira, hay que hacer esto, y la persona está en todo menos prestándole atención a usted. Bueno, esos no son sus hijos, eso es por allá en otros contextos, ¿no? Sus hijos siempre prestan atención. Cuando usted les habla, ellos son atentos, ellos están tomando nota, grabándole la voz. A ver, papá, yo quiero grabar para que me quede todo clarísimo. Escriben, ¿cierto? Escriben en el celular. Así son los hijos de GBC. Aleluya. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Mire Jesús, la batalla que tiene. Lo que Él quiere transferir es vida abundante. A través de su enseñanza, si es oída con atención y puesta en práctica, Él verá el resultado y Él se gozará. Pero como no ve que ese primer paso haya la disposición del oído, de la voluntad, de la mente, entonces le dice: ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Pregunto, ¿piensa usted que Jesús no sabía por qué ellos no lo escuchaban? Sí lo sabía. Él lo sabe todo. Todo lo sabe. Pero Él le hace esa pregunta para que ellos sepan qué es lo que está pasando con ellos. No le hace la pregunta porque Él ignore lo que está ocurriendo con los judíos. De hecho, en ese mismo contexto Jesús dice: si viniere otro en mi nombre. Y esto es profecía. Porque le está diciendo: si viniere otro en mi nombre, a ese sí lo escucharían. Y ese otro, yo me puse a buscarlo en el griego y significa ayos. Y el ayos es uno de mi misma estirpe. Le está diciendo a los judíos: si viniere uno de la línea de Abraham, de mi misma estirpe judío, en mi nombre, está hablando del anticristo, a ese sí lo van a escuchar. Mire qué interesante. Yo que vine, a mí me rechazaron, porque la piedra angular que venía a ser la piedra más importante de los edificadores fue desechada. Porque a los suyos vino y ellos no le recibieron, porque sus oídos no estaban dispuestos a escucharle. ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? La incredulidad y el endurecimiento que Jesús percibe en la nación judía, en una gran mayoría, iniciaba porque había una incapacidad de oír la voz de Dios. Quiero hoy mostrarle la importancia de la activación de la inteligencia espiritual a través de 3 casos o 3 ejemplos que llamaron mi atención. Primer caso, vamos a mirar ahí en pantalla. Quiero hablar del ministerio del apóstol Pablo, un momento importante que llamó mi atención y me capturó, donde aún siendo apóstol, aún habiendo fundado iglesias, el Espíritu Santo, que tiene inteligencia espiritual, debía guiar al apóstol Pablo, como a todos nosotros como pastores. La iglesia es del Señor y quien administra la iglesia es el Espíritu Santo. Nosotros somos servidores, colaboradores de Él. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, los resultados serán mucho mejores. El otro caso que quiero abordar tiene que ver con casos de liderazgo nacional, reyes.
dos reyes, Acab y el rey de Judá, en la toma de una decisión importante para la nación. Y el tercer caso tiene que ver con un ciclo de una nación completa que está registrado en el libro de Jueces. Así que empecemos con el primer caso. En Hechos capítulo 16, versos 7 y 8, dice el texto: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo se le opone al apóstol Pablo de que vaya a evangelizar. ¿A dónde? A Bitinia. Pregunto, ¿evangelizar es un pecado? No. ¿Por qué el Espíritu Santo se le opuso al apóstol Pablo no una vez, sino varias veces, para que no fuera a predicar a Bitinia? Ahí hay inteligencia. ¿Acaso el Espíritu Santo hace acepción de personas? ¿Acaso el Espíritu Santo le parece que los de Macedonia valen más que los de Bitinia? ¿Por qué el Espíritu Santo no le permite al apóstol Pablo ir a predicar a Bitinia? Dice la Escritura en el verso 8: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso número 9. Y se le mostró al apóstol Pablo una visión de noche. Diga conmigo, inteligencia espiritual. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. El mismo evangelio que quería ir a predicar en Bitinia, el mismo evangelio que estaba predicando en Misia, era el mismo evangelio que iba a predicar en Macedonia. ¿Por qué el Espíritu Santo no quiso permitirle al apóstol Pablo y su compañero ir a esta región? Observe el siguiente mapa, por favor. En este mapa quiero ubicar dónde estaba el apóstol Pablo. En esa ubicación del centro, permítame usar acá, Misia. El apóstol quería ir a Bitinia, pero el Espíritu dijo: yo necesito que estés en Macedonia. ¿Es un tema de capricho? ¿Es un tema de autoritarismo de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Qué es entonces? Ahí hay misterio, ahí hay secreto, ahí hay inteligencia. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a escarbar en la Escritura, a escudriñar, y cuando empiezo a preguntarle al Espíritu Santo: explica. O sea que el tema de la evangelización no es donde a nosotros se nos dé la voluntad, sino donde el Espíritu quiere. Allí hay más efectividad. Hay gente que quiere ir a evangelizar no donde el pastor dice. Es que no, ¿por qué? Yo quiero ir a, mire, yo quiero armarme mi agenda y me voy a... No, hermano, no haga eso. No haga eso. Eso es peligroso, hermano. Pero es que estoy predicando el evangelio. Sí, pero el apóstol Pablo, el Espíritu le prohibió predicarlo donde él se le daba la voluntad. ¿Ustedes saben por qué quería ir a Misia? Porque tenía un ancla emocional allí. El apóstol Pablo su adolescencia la vivió en ese sector, y él quería ir donde sus panas, amigos, donde su familia, o sea, la chica aquella de la juventud que tan bonita, ahora soy apóstol, voy a ir allá a chicanear. Sí. Mira que era un tema emocional lo que tenía anclada la decisión del apóstol, pero la inteligencia espiritual pone las emociones en su lugar. Amén. Mire los resultados de la inteligencia del Espíritu Santo en esta decisión. Vamos a Macedonia.
En Romanos capítulo 15, verso 22-23 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, verso 24, cuando vaya, ¿a dónde? Mire dónde quería el Espíritu Santo. Cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. En Romanos capítulo 15, verso 26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. El apóstol Pablo se fue para Macedonia, donde el Espíritu Santo le dijo. ¿Y qué ocurría en Macedonia? El Espíritu de Dios estaba pensando de manera global. El apóstol Pablo estaba pensando de manera emocional. En la siguiente presentación vemos que al ir a Macedonia, Europa, allá habla de España, el apóstol Pablo estuvo en Roma y en España predicando el evangelio. Como preso, pero estuvo. Se inició el mayor tsunami espiritual que ha tenido después de Asia, Jerusalén, el evangelio de Jesucristo. Si el apóstol Pablo se resiste a la voz del Espíritu Santo, Europa no hubiese vivido toda esa revolución y reformas eclesiásticas y espirituales que vivió. De allí se levantaron los grandes teólogos, Calvino, se levantó Martín Lutero y una cantidad de teólogos que pusieron orden a la religiosidad, a la idolatría, a las indulgencias y a las falsas doctrinas que se habían encubierto. Más adelante se ve en el siglo V y el siglo XV los resultados del apóstol Pablo, oír la voz del Espíritu Santo que tiene inteligencia espiritual. El Espíritu no está jugando con las emociones de nadie, ni está haciendo acepción de personas, ni injusto. El Espíritu Santo tiene claro lo que el Padre y el Hijo quiere que se haga en esta tierra. Oiga, qué lindo. El mapa que usted ve a continuación nos pueden descifrar que cuando el apóstol viaja a Macedonia, de allí es donde tiene el espacio para ir a Europa. Y cuando él empieza a predicar en Europa, el evangelio entra a Europa y posteriormente entra a América, Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. Fueron beneficiados gracias a la decisión del apóstol Pablo no ir a Misia, sino ir a Macedonia. Mire, el apóstol Pablo no sabe que por causa de su trabajo el evangelio llegó a nosotros, porque él murió y él no supo el asunto. En 1492 desde Europa empiezan los procesos de descubrimiento y colonización en América, y a partir de esos procesos también viene el evangelio hacia nosotros. Evangelio que fue sembrado por el apóstol Pablo en España, evangelio que fue sembrado por el apóstol Pablo en Roma. ¿Y gracias a qué? A que no estimó sus emociones por encima de la voz de alguien que tiene inteligencia espiritual, que es el Espíritu Santo. Oiga, esto me parece fenomenal. Y uno se pregunta, ¿en qué estaba pensando el Espíritu Santo cuando le insistió 2 y 3 veces? ¡Ey, Pablito! Cálmate, hijo. Quieto en primera. Deje de andar recordando su infancia y su adolescencia, que mucho trabajo tenemos en esta agenda de reino. Lo necesito en Macedonia, porque pronto después de Macedonia lo voy a necesitar en Europa. Y de allí en Europa va a haber un movimiento poderoso en América. Oiga, qué lindo, ¿no? Conectarnos a esa mente eterna, esa mente espiritual. Por eso dice la Biblia en Proverbios 9:10.
El principio de la inteligencia es conocer al Santísimo. Si usted procura que lo que usted hace, las decisiones que toma, estén alineadas con la mente del Santísimo, hay garantía de victoria. En absolutamente todo lo que emprenda le irá bien. Ningún arma forjada prosperará contra usted. Amén. Porque Dios te da garantías, absoluta garantía. En lo eterno, Satanás no puede husmear, no puede sabotear nada de esto eterno, porque lo eterno prevalece para siempre. Amén. El segundo caso o ejemplo que quiero destacar tiene que ver con una relación y una decisión entre dos reyes, el rey del norte, Acab, y el rey del sur de Judá. Estos dos reyes, Josafat y Acab, la nación está en un problema fuerte. Hay una escasez económica, hay un problema político muy fuerte. Y van a tomar la decisión de ir a una conquista, de ir a someter a otro pueblo, otra nación. Entonces Acab tiene ganas de conquistar, de guerra, de sometimiento. ¿Por qué? Porque una guerra, cuando se gana la guerra, se tiene acceso al oro, a la plata, a las armas, al botín y a la gente, al ganado. O sea que las guerras representaban una forma de la economía de una nación. Era una forma de fortalecer la economía de una nación. Por eso Acab va y visita a Josafat y le dice: hey Josafat, vamos a ir a Ramot de Galaad y vamos a sitiarla, vamos a someterla, vamos a conquistarla. Necesitamos oro, plata, armamento, caballos, ganado, alimento para nuestra gente. Entonces Josafat, que es un hombre que es más espiritual que Acab, la esposa de Acab era una hija de sacerdotes paganos. Era una mujer sacerdotisa y profetisa de Baal, de los dioses de ese entonces. Josafat no tiene paz y le dice: Acab, hagamos una cosa. ¿Por qué no consultamos a Dios primero a través de sus profetas? Y Acab le dice: claro que sí, mi amor, tráigame 250 profetas de los nuestros. Y los 250 profetas le decían: suba, vaya a la guerra, pelee, que Dios les va a dar la victoria. Pero Josafat no tenía paz. Imagínense, 250 profetas y no había paz. Impresionante. Y entonces dijo: discúlpeme, señor rey Acab, es que no tengo paz. No hay otro profeta por ahí distinto a los 250 suyos que ya tienen, les dan la comida, el salario, todo, y entonces tienen que profetizar bajo los intereses suyos. Dijo: pues sí hay uno, pero ese no me gusta que me profetice. Se llama Micaías. Ay, ese man me ha dado unos dolores de cabeza, porque cada vez que viene y me visita y me profetiza cosas que no me gustan. ¿Cuántos les gusta que Dios los confronte y los exhorte? ¡Hala! Eso es necesario, eso nos hace bien. Dijo: pero tráigalo. Dijo: está bien. Mandó a 2 mensajeros y les dijo: hey, convénzanme de camino a Micaías que profetice lo que nosotros queremos. Y estos 2 mensajeros lo persuaden y le dicen: hey Micaías, los jefes lo están necesitando. El rey Acab y Josafat quieren escuchar si es tiempo o no de ir a una guerra. Así que todos los 250 profetas ya dijeron que sí. Usted no vaya a decir otra cosa, ¿no? Usted sabe, ¿no? Y empezaron a persuadirlo y a convencerlo en el camino. El inteligente espiritual sabe cuando alguien lo quiere manipular y no lo permite. Amén. Entonces Micaías
Iba en el camino diciendo, bueno, estos dos son enviados por acá, quiere que yo les profetice, yo no me voy a dejar manipular, pero les voy a conceder un deseo. Cuando llega Acab, hola Micaías, ya todos nos han profetizado que sí, queremos que usted nos hable en nombre de Dios, pero háblenos cosas buenas. Micaías dice, le voy a hablar la primera cosa buena. Vayan a la guerra, que Dios les dará la victoria. Pero ¿sabe cuál es la victoria? Usted va a morir allá, cabezón. Esa es la victoria. Le habló en un lenguaje sarcástico. ¿Eso quería oír? Les voy a explicar cuál es la victoria que ustedes van a tener. Usted va a caer en esa guerra. Van a perder todos la guerra. Y van a tomar gente de nuestra gente y los van a hacer esclavos de ellos. Esa es la victoria que usted quiere escuchar. Y se enojó el rey Acab. Lo mandó a la cárcel. Y de los 250 profetas se levantaron unos y lo golpearon, le metieron una cachetada en el rostro. Y el rey dijo, póngamelo preso y solamente denle agua y pan, porque no me ha profetizado lo que yo quiero. ¿Cómo la ve? Eso no pasa sino allá, ¿no? Allá, a eso en ningún otro lado pasa. Ahora, cuando Micaías está siendo maltratado, vituperado, le dice al rey, hey rey, ven porque hay un postre que quiero darte. Dios me está diciendo cómo vas a morir. La flecha de un arco te va a atravesar en dos. Y tu cuerpo va a ser sepultado donde se bañan las prostitutas de este pueblo. Y los perros van a lamer la sangre de tu cuerpo. Por cuanto avergonzaste la inteligencia espiritual de Dios en este siervo, serás vergüenza para toda la nación, aún en tu muerte. El hombre se enojó más. Dijo, ya no me le den ni pan ni agua. Métalo allá al calabozo y denle, golpéenlo, sin alimento. Cuando usted lee el libro de los Reyes, esta historia, ve que Acab se disfraza para que no lo reconozcan como el rey. Pero el disfraz no fue suficiente. Un guerrero disparó una flecha a la aventura, lo atravesó en dos, los perros vinieron y lo tiraron a las aguas donde las prostitutas se bañaban. Tal cual como Dios dijo, así aconteció. ¿Qué podemos rescatar con respecto a la inteligencia espiritual acá? Debemos ser cuidadosos. Primero, cuando pensamos que somos muy expertos en un asunto, ya no queremos buscar la orientación del Altísimo. Creemos que nos la sabemos todas. No, pastor, es que yo llevo ya 30 años en el evangelio. Usted no me tiene que enseñar cómo es que se gana un alma. Es que usted no me tiene que enseñar nada. Usted, mire, usted es un sute al lado mío. Cuidado con eso. Cuando pensamos que somos muy expertos, acá era expertísimo en la guerra y expertísimo manipulando profetas. Pero ¿le valió o no le valió? No vale, hermano. Conozco un amigo que es ginecólogo, oncólogo y obstetra. Cada vez que va a atender un parto por cesárea, pide permiso a la paciente para orar, porque en su vida profesional se ha preparado mucho. Pero él dice, Señor, quiero que tú estés otra vez en esta cirugía, como lo ha estado en las más de 3,000, 4,000 o 5,000 que he atendido. Siempre invoca a Dios y pide que Él esté presente ayudándolo en esa nueva cirugía. ¿Cuánto cuesta eso? Unos minuticos. Y sencillez en el corazón, no cuesta mucho. Es que soy el
el oncólogo obstetra con más de 5,000 cirugías. Y cuidado con la experiencia, porque cuando pasa el tiempo y nos volvemos expertos en algo, creemos que ya no necesitamos que Dios nos enseñe nada. Y es un peligro, es un peligro. Cerramos la puerta de la sabiduría y de la inteligencia y del aprendizaje cuando creemos que ya no las sabemos todas. Y yo doy gloria a Dios por los cambios y la tecnología que está trayendo cambios, porque siempre nos tenemos que capacitar para lo nuevo que trae. No nos las sabemos todas. Yo aprendo del estudiante y el estudiante aprende conmigo. Aprendemos todos. Segundo, cuando nos asesoramos de fuentes incorrectas, se cierra la puerta de la inteligencia espiritual. Ay, es que la comadre. Voy a preguntar, ¿cuál comadre? Espérese. Todo se lo cuenta a la comadre y al compadre. ¿Y cuánto temor de Dios tiene la comadre? ¿Cuánto conocimiento del Santísimo tiene la comadre? ¿Cuánto tiempo de oración tiene la comadre? Cuidado. ¿A qué fuente nos acercamos para tomar una decisión, para apoyarnos y poder tomar la decisión? Tercero, sin estructura no hay garantía de crecimiento. Josafat le dice con más respeto a Micaías: Micaías, ¿me puedes explicar qué te mostró, qué te habló Dios? ¿Por qué Dios no quiere que vayamos a la guerra? Y Micaías le dice: claro que sí. Yo vi a Satanás sentado en el trono. Y Dios se levanta y dice: hay alguien que quiere inducir a los reyes a la derrota. Y se levantó un espíritu en esa asamblea y dijo: yo seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y así los convenceré para que vayan a la derrota. Eso fue lo que Dios me mostró. Pero después de que Dios me mostró eso, Micaías le explica a Josafat: rey, con todo respeto, en esta nación hay idolatría, hay desobediencia en los reyes, en los sacerdotes, hay corrupción. ¿Para qué Dios quiere entregarle dinero, bienes, ganado a gente que no quiere ser obediente? ¿Para qué quiere prosperar a un rebelde? Yo vi a Israel como ovejas que no tienen pastor, le dijo Micaías a Josafat. No hay estructura. Cuando hay una estructura alineada con Dios, prepárese que el crecimiento es sin límites. Nada podrá detener lo que usted construya sobre esa estructura. Dios lo va a bendecir. Y esa fue la respuesta de ciencia que le da Micaías al rey Josafat. Por eso Dios no ha aprobado ir a la guerra. Pregunto: un empresario se me acerca un día y me dice: pastor, ayúdame a orar, porque quiero extender mi empresa a 5 ciudades más de Colombia. Y me pasa el folder. Y a mí me emociona ver a la gente crecer, hermano. A mí me encanta eso. Y yo empiezo a orar. Y cuando estoy orando por ese folder, ese proyecto, el Señor me dice: dígale que no es tiempo de abrir sucursales. No es tiempo de crecer en su empresa. Es tiempo de que atienda su relación con su esposa y sus hijas, que están muy deterioradas. ¿Para qué quiere dinero un empresario si no es para disfrutar con su familia? Cuando yo lo llamo y le digo: varón, Dios me habló acerca de tu petición y de tu proyecto. Dijo: lo espero en mi oficina. Y cuando llegué y le dije que no era tiempo de abrir sucursales, se enojó conmigo.
No, pastor, eso no es verdad. ¿Cómo Dios no va a querer que yo crezca? Le dije, varón. Llorando en mis ojos, le dije, para Dios es más importante el cuidado de tus 2 hijas y que mejore la relación con tu esposa que 5 empresas en Colombia. No hizo caso. Empezó a abrir sus empresas. Sus 2 hijas cayeron en las drogas, en las garras de unos mercaderes de drogas. Su esposa se separa de él y cae en una mafia y la empiezan a explotar a ella y a él económicamente. Las 5 empresas las perdió completas. Perdió su matrimonio, perdió sus hijas, perdió todo. La inteligencia espiritual nos permite pensar conforme al orden que Dios piensa. Porque nosotros tenemos otras prioridades, mis hermanos. Porque el gobierno, el Estado, el sistema, la cultura tiene otras prioridades. Pero la inteligencia espiritual nos permite poner en orden cada cosa en su lugar y disfrutaremos de todo. En Santiago 3:13 dice: la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muéstrelo con su buena conducta, con sus obras en sabia mansedumbre. La inteligencia espiritual no se demuestra por la palabrería de mi boca, se muestra con los resultados de mi vida. José le demostró al faraón que él era un hombre conectado a la inteligencia espiritual. Daniel le mostró al rey que él estaba conectado con la inteligencia. Usted demostrará a todo el mundo que la inteligencia espiritual fluye en su relación matrimonial, en la vida con sus hijos, en lo que usted hace y emprende. Esto no es un tema de hablar mucho, es un tema de mostrar resultados. Amén. Y por último quiero cerrar para abrir el altar. El modelo cíclico de la nación de Israel en tiempo de los jueces. Israel tenía por costumbre poner prioridades distintas a las de Dios, y eso lo llevaba a una desobediencia constantemente. Esa desobediencia lo exponía a la opresión de otros países, de otras naciones, de otros gobiernos. Cuando estaban siendo oprimidos por maltrato laboral, unos impuestos elevados, excesivos, agobiantes, entonces Israel se acordaba de Dios, clamaba a Dios, pedía ayuda. ¿Y qué hacía Dios? Dios los oía. Levantaba un libertador, un juez, para sacarlos de ese estado. Los liberaba de esa nación, de los persas, de los babilonios, de Egipto. Les daba paz. Y una vez les daba paz y entraban a un nivel de abundancia en Dios, otra vez se olvidaban de Dios. Y ese ciclo, cuando usted lee el libro de los jueces, encuentra que se hace repetitivo. La pregunta es: ¿qué es lo que hace que esta nación pierda el amor por la inteligencia espiritual? El amor por los bienes, por las fincas, el ganado. El amor por los bienes materiales a veces se contrapone para amar la inteligencia espiritual. No quiero que se haga la voluntad de Dios, quiero la mía. Quiero que Dios sea mi siervo y yo no siervo del Señor. No quiero dejar que Dios sea Dios, sino que quiero decirle qué, cómo y de qué manera Él tiene que hacer lo que yo necesito. Complicado. Se invierten los órdenes. Pero yo tengo buenas noticias. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayudará. Quiero abrir el altar para que usted pase aquí, pase con su